Entonces, hermanos, hermanas, cuando les platicamos que para una predicación se necesita de 30 a 35 horas estimadamente, ahora ya están entendiendo por qué, ¿verdad? Tal vez usted en algún momento llegó a decir, ay, ¿a poco 30 horas? Para eso, si nomás se paran ahí, dice la gente, nomás se paran ahí, en una hora, dice la gente. Y luego tienes que buscar cultura, sociedad, política, geografía. Y que busques no significa que encuentres rápidamente, esa es otra cosa, ¿verdad? O que sea una fuente fiel. Entonces, por eso les digo, 30, 35, 40 horas para un mensaje es lo que a mí se me enseñó, ¿verdad? Que se tiene que dedicar. Y cuando uno les dice, a uno aquí los ve a todos, aquí los ve, aquí. Y la gente le hace así. Así le hace la gente, ¿verdad? Ahorita yo quiero que contabilicen el tiempo que se van a llevar con su palabrita que van a estudiar. ¿Verdad? Con su palabrita que van a estudiar. Mira, dice la hermana Berta que ella ve que el asunto se está haciendo así. Y yo les estoy presentando la versión resumidita de... sale pero es una bendición tan grande, hermanos. Yo ahorita, a estas alturas de mi vida, yo digo, pues sí me gusta el deporte, sí me gusta estar con gente, amigos, pero si no estudiara la palabra de Dios todos los días, yo me pregunto, ¿yo qué haría? Porque me lleva toda la semana y digo, ¿yo qué haría? A estas alturas de mi vida yo ya no sé qué haría si no fuera de estudiar la palabra del Señor. Así que échenle ganas, hermanos, échenle ganas. El texto se interpreta bajo el método gramático. Pónganle ahí, bajo el método gramático. El que vimos hace ratito fue el histórico. Ahora sigue el gramático. El método gramático se introduce en los idiomas. Los idiomas. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. Inciso A, o primer idioma, hebreo. Gustavo, por favor. Idiomas sin rodeos, originalmente sin consonantes ni vocales, con una escritura de derecha a izquierda. Es más complicado que el arameo, griego o español, y coloca los artículos definidos, el, la, los, la, antes del sustantivo. Ok, entonces el método que estamos estudiando dice que hay 3 idiomas en el que se escribió la Biblia. Primeramente en el hebreo. Y el hebreo es un idioma sin rodeos. ¿A qué se refiere que sin rodeos? Que no trata de endulzar las cosas al decirlas. ¿Sí? No trata de endulzar las cosas al decirlas. Originalmente sin consonantes ni vocales. ¿Tú te puedes imaginar leer sin consonantes ni vocales? A mí eso se me hace imposible a mí. Yo no sé cómo le hacen ellos, o sea, sin consonantes ni vocales, yo no entiendo, pero fue un idioma vivo durante mucho tiempo. Ellos escriben de derecha a izquierda. Lo siento por los que son diestros, ¿verdad? Porque los zurdos ahí son felices, ¿verdad? Los zurdos ahí son felices. Es más complicado que el arameo, que el griego y que el español. Colocan los artículos definidos como el, la, los y las antes del sustantivo. ¡Qué tremendo ese idioma! Entonces, usted cuando enseñe debe de buscar primeramente en qué idioma se escribió lo que va a enseñar, para que usted sepa bien dónde va a ir a buscar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a la que sigue, el arameo. Este está un poquito más sencillo, hermanos.
Hermano Oscar, ¿me ayudan con el arameo? El arameo, idioma usado por los caldeos babilonios, poco menos complejo que el hebreo, pero muy similar en escrituras sin vocales, de derecha a izquierda, pero diferente en su pronunciación y coloca los artículos definidos, el, la, los, las, después del sustantivo. Gracias, hermano. ¿Sí? Después del sustantivo. Entonces, está un poquito más complejo. Ahí el arameo, ¿sí?, fue enseñado. ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 1? Donde dice que llegó el rey, conquistó, se los llevó y luego mandó a elegir jóvenes que fueran diestros, enseñados. Es más, ¿para qué estoy aquí diciendo? Vamos, acompáñenme, ¿verdad? Porque unos hacen así como que sí me acuerdo, y otros así como de... ¿Y verdad? Entonces vamos, mejor. Es que les dije, ¿se acuerdan? Y muchos siguieron así. Y con cara de ¿qué? Fue la primera enseñanza, ¿verdad, hermana? Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Fíjense ahí, tiempo, pausa. Dando un pasito para atrás, en el método histórico. Fíjate nada más, en un versículo, el método histórico que tienes que estudiar, fecha. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim. Tienes que estudiar entonces ya la política de Israel, ¿sí? Y luego, rey de Judá, geografía. ¿Dónde queda Judá? Y luego, vino Nabucodonosor, otra vez geografía, ¿de dónde vino? ¿Verdad? Tienes que ver política, cómo era el rey Nabucodonosor, qué rango tenía. De Babilonia a Jerusalén y la sitió. Tienes que checar política y sociedad, que era un sitio, ¿no? En un versículo. Pero ustedes no van a enseñar relájense, hermanos. Ya con una palabra dice versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los quienes. ¿Cuál es esa lengua? El arameo. Entonces, usted ya se acaba de dar cuenta que hay una porción en el libro de Daniel escrita en arameo. Porque Daniel fue llevado a sus 15, 17 años, chiquitico, y escribe su carta hasta que él tiene como casi los 90 años. Y la escribe estando en cautiverio, por lo tanto, él tuvo que haber escrito en arameo. ¿Se fijan cómo podemos ir entendiendo? Entonces el arameo pues también está ahí dentro de Daniel. ¿Sí? Muy bien. Vamos al inciso C. Griego antiguo o koiné. Con K y con acento en la E. Koiné. A ver, griego antiguo o koiné. Ya de pura entrada, si es un griego antiguo, tiene que haber un griego moderno o clásico o otro tipo por lo menos de griego. Ya nos está marcando aquí
que hay un griego antiguo, tiene que haber un griego de otro tipo. Tienes que checar que entonces que si fue escrito en griego koiné, y el griego koiné es el idioma emparejado con las lenguas semíticas y mucho más exacto que el español, al duplicar fácilmente la cantidad de palabras. Si los mexicanos somos extensos con buen verbo y gran labia, ¿verdad? Que le digo y que me dice, ¿verdad? Les digo, los mexicanos tenemos mucha florido, ¿verdad? Aunque ya a mí se me vino a la mente florídico. ¿Ven cómo tenemos tanto? Entonces, no por nada surgió ese dicho de cantinflear, ¿verdad? Porque Cantinflas te mareaba con tanto, ¿verdad? Ahí Ahora hay gente que dice, ¿qué es eso de cantinflear? Eso de cantinflear es hablar y no decir nada concretamente, ¿verdad? Cantinflear ya está. No sabía. Entonces ya es correcto. Es oficial. Ya es oficial. Ya podemos cantinflear. Ahora fíjense, si el lenguaje en español es tan florido, el griego koiné duplica la cantidad de palabras que tenemos en español. Imagínense. Por eso a veces nosotros leemos una porción y cuando estudiamos, dice la porción, realmente dice todo esto. Una sola palabra. Una sola palabra. Hermano, una duda, ¿es del griego o del hebreo? Que de una sola palabra se pueden hacer como 600 composiciones en el valor numérico. En el valor numérico es el hebreo. El hebreo. ¿Sí? Porque el hebreo estudia precisamente, tiene esta rama de que estudia y le coloca un número, un valor numérico. Y se hace como 600 combinaciones. Muchísimas, ¿verdad? Gematría, si no me estoy equivocando, es la gematría, ¿verdad? El estudio. Y la gematría, fíjense qué bello y qué grande es nuestro Dios. La gematría, muchos de aquí están familiarizados porque se los prediqué hace como 21 días. La gematría solamente abarca al hebreo y al griego. No hay casualidad con Dios, los dos idiomas de los tres en que está escrita la Biblia, fíjense. La gematría solamente coloca valor numérico en griego y en hebreo. Fíjense, qué tremendo. Entonces, el griego koiné es un idioma emparejado con las lenguas semíticas. ¿A qué les suena semíticas? ¿Algún personaje bíblico? De los semitas, que nacieron de quién? ¿De quién? De Ismael. No sé, a lo mejor sí, digo, ¿para qué digo que no? Pero un personaje semíticas de Sem, que es hijo de quién? De Noé, ¿verdad? Noé tuvo 3 hijos, Sem y Jafet. Y de entonces de Sem se extendieron hacia esa región y de él surgieron los babilonios. Por eso son lenguas semíticas. Y los arameos, ¿verdad? Por eso viene ahí. El griego empareja, por así decirlo, hermanos, esto es bien maravilloso. Ok. Yeshuralaim, Jerusalén, en hebreo, ¿sí? Yeshuralaim. Entonces, eso es en hebreo. Y lo que hace el griego es emparejar Jerusalén. Jerusalén. Ya en español es con J, Jerusalén. Entonces, lo que hace el griego es emparejar las lenguas semíticas para que vayan de la manita, para que no sean ya como muy diferentes, para que vayan de la mano, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace maravilloso el griego, que emparejó las lenguas semíticas con su propio idioma para que no fuera tan difícil. ¿Por qué? Porque Alejandro el Magno comenzó a conquistar
conquistar, ¿verdad? Ahí para que investiguen ahí para que investiguen ahí. Y entonces dijo Alejandro el Magno, bueno, yo quiero que mi reino traemos nuestra lengua, vamos a hacer que se acople con las semíticas, que es la región donde ampliamente también gobernó y conquistó. Entonces, eso es lo que hace el griego koiné. El Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Entonces, usted tiene 3 idiomas en su Biblia. ¿Cuáles son? Arameo y griego koiné, ¿sí? O griego antiguo. Entonces, del pasaje que ustedes van a enseñar, ¿en qué idioma está? ¿Griego qué? Griego koiné. Ok. Aparte de los idiomas, tienen que checar los hebraísmos. Los hebraísmos son lo siguiente: expresión peculiar del idioma hebreo que cuando se traduce a otro idioma pierde significado, pero el intérprete tiene la responsabilidad de retomarlo y exponerlo. Les pongo un ejemplo: los mexicanismos. Yo aquí tengo a mi media naranja. Eso es un mexicanismo. Entonces, si yo voy con los hebreos y les digo que aquí tengo mi media naranja, me van a empezar a buscar la mitad de la naranja. Para ellos no tiene sentido. Y la Biblia, como inició con un pueblo hebreo que se le ha cambiado el nombre a lo largo de muchas maneras, está llena de esos hebraísmos, ¿sí? Ya leímos uno: se cubrió los pies. Ese es un hebraísmo, es una manera de decir que fue a hacer popis, ¿verdad? Entonces, pues tiene que, a usted tal vez diga, a hebreo me suena a Israel, que me suena a Antiguo Testamento. Hace bien, pero recuerde que los apóstoles eran judíos. Pablo también dice, cuando se defiende, dice: yo soy hebreo de hebreos, ¿sí? Judío. Entonces, aunque el Nuevo Testamento ya está en griego, fue escrito por hombres con un pensamiento que viene desde las raíces hebraicas, hebreas, mejor dicho, perdón, hebreas. Entonces hay que checar los hebraísmos. Por último, los conectivos. Carlos, ¿me ayudas a leerlo? Sí, dice: son aquellos que nos ayudan a organizar el pasaje con la idea pasada, presente o futura para una correcta interpretación del deseo de Dios. Ok. Los conectivos, pues, ¿qué hacen? Conectan. Tremendos, hermanos, tremendos. Un conectivo conecta una idea con otra idea, ¿sí? Por eso es necesario que chequemos los conectivos. Denle la vuelta a su página, a su hoja, una hoja que mi esposa les dio. Ahí tienen una hoja con conectivos. Hay varios tipos. ¿Me das una, mi amor, por favor? Una hoja con conectivos. Dice ahí su hojita: lista de conectivos. Inciso A, ¿quién lo dice? De razón. Inciso B, De resultado. inciso C, De propósito. inciso D, De contraste. E, De comparación. F. De énfasis. ¿Qué sigue de la F? De serie. Luego, De condición. De tiempo y de concesión. entonces hay conectivos que te van a ayudar a entender si te van a dar una razón, un resultado, un propósito, un contraste, una comparación o un énfasis. Abran su Biblia en 1 de Timoteo 3. Aquí no voy a profundizar, hermanos, no les voy a explicar cada uno, el tiempo no me alcanza y tendría que hacer una clase especial, mínimo unas 2 clases para esto. No voy a profundizar, solamente les voy a ayudar. 3.1 de 1 de Timoteo.
Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 2, ¿con qué palabra inicia? Pero. Chequen su hoja de conectivos en el inciso de contraste. ¿Cuál palabra viene ahí en los conectivos de contraste? Pero, sin embargo, de otra manera, si no. Entonces, en 1 de Timoteo 3:2, el pero es un conectivo de contraste. ¿Qué está contrastando? Quien quiera tener obispado, órale, bien. Pero vamos a contrastar el que tú quieras con que tengas estos requisitos. ¿Se fijan? Miren, vamos ahí, por ejemplo, el 3. Ya lo sé, ¿no? 3:11. 3:11. ¿Las mujeres así mismo? A ver, ¿cómo que no está así mismo? Si yo aquí lo estoy viendo. Aquí lo estoy viendo en los conectivos del así mismo. ¿No está? Tranquila, chinita. ¿Cómo dijo? No se los puse, sí tiene que estar ahí. Yo creo que ese resultado Dice así. de comparación, ¿verdad? Sí, nada más. Pero mismo también está en el resultado, Así que se los voy a buscar, pero sí tiene que estar en así mismo. Sí, de hecho sí lo iba a usar, además que me ganó algo. Sí lo vamos a usar, A ver, versículo 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué palabra comienza el 13? Porque es uno de razón. La razón de que Dios pida tantos requerimientos es porque van a ganar un grado honroso. Hermanos, esto se los ruego por las misericordias del Señor. Guárdenlo como tesoro para todas sus vidas. Yo lo perdí cuando fui estudiante y me costó un trabajo volver a encontrarlo. Ya lo aseguré, ¿verdad? $1,000,000. Asegurado, ¿verdad? Como las piernas de los futbolistas y así. Lo perdí cuando era estudiante, me dijo mi profesor Fernando Amezco, el pastor de la iglesia en Gracia. Me dijo, Miguel, guárdalo. Y yo, sí. Y ahora que les quise dar esto, ay, mexicanismo, ¿verdad? Sudé frío. Sudé frío para encontrarlo, ¿verdad? Mexicanismo, ¿verdad? Entonces, hermanos, guárdenlo, tomen una foto, sáquenle copias, pongan uno abajo de la cama, pongan otro abajo del tapete, pongan otro abajo de la estufa. No, no, porque se le quema, ¿verdad? Porque de verdad es una joya. Es una joya lo que se acaba de poner. Mi profesor me hizo memorizarlo. En aquellos tiempos lo memoricé. Si lo memoriza, mejor, ¿verdad? Mejor. Muy bien, hermanos. Entonces, usted va a checar en el método que acabamos de hablar, ¿sí? En el método gramático, va a checar los idiomas, los hebraísmos y los conectivos. Entonces, tienen mucho trabajo que hacer, hermanos míos. Vamos a hacer una oración. Cierren sus ojitos, por favor, mis hermanos. Vamos a hacer una oración para nuestro Señor. Padre, te damos gracias. Estamos tan entusiasmados. De verdad, estamos llenos de ese fuego del Espíritu en nuestros corazones. Ya queremos que llegue la fecha de nuestra exposición, porque eso significa que hablaremos a nuestros hermanos todo lo que pudimos estudiar para darle gloria y honra al Señor. Es difícil, yo sé que es difícil, es complicado y requiere nuestro tiempo, pero eso es precisamente el llamado al diaconado. Un servicio difícil, un servicio que requiere nuestro tiempo y un servicio que requiere un poquito más de nuestro esfuerzo. Pero también el diaconado es un servicio que arde en nuestros corazones
a través del fuego del Espíritu Santo. Te doy gracias, Padre, por el entusiasmo que tienen mis hermanos y mis hermanas al aprender aquí todo esto que es maravilloso, porque es tu palabra, Señor. Es maravilloso porque es tu palabra viva y eficaz, una palabra eterna, Señor, que ha trascendido por tiempo, por los tiempos y por todo el tiempo, Señor. Todo se cumplirá de tu palabra. Te damos gracias. Te ruego, Señor, que mis hermanos no piensen que es algo sin fruto, que sepan que verdaderamente tendrán mucho fruto cuando cada uno de ellos se pare aquí por 5 minutitos a exponer. Será un testimonio tan grande ver que se esforzaron hermanos y hermanas para tu gloria, Señor. Aún muchos se estarán preguntando si es necesario que un diácono que va a servir mesas, literalmente servir y limpiar mesas, si es necesario que sepa todo esto. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, Señor, porque los diáconos son el gran apoyo, humanamente hablando, de los pastores dentro de la organización y del orden que usted, Señor, ha puesto en las iglesias. El día que el pastor falte, el día que el pastor muera, se enferme o viaje, será necesario que los diáconos enseñen su palabra, Señor. Y es por eso que esto es importante para el diaconado. Te alabo, Señor, te bendigo y te doy tantas gracias por permitirme estar con mis hermanos aquí en este día, que fue de muchísima bendición. Vamos a nuestras casas con el cuidado, Señor, que tú tienes de nosotros, y también degustamos y recibimos estos alimentos que nos han compartido nuestros hermanos con mucho amor. Los recibimos con acción de gracias. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos. Ahora sí, pasen ahí a la distribución de los tamalitos. Álvaro, ayuda.